Y en una de esas instrucciones que le dio fue cuando Moisés subió al monte, y ahí en el monte dio las tablas que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Luego que él desciende del monte con esas tablas, siguen su camino, pero Dios le dice que esas tablas hay que colocarlas en un lugar, es una urna, que esa urna se va a conocer como el arca del pacto, o el arca del testimonio, o de la alianza, como usted quiere llamarlo. En esa arca iba a estar las tablas de la ley, iba a estar la vara de Aarón, e iba a estar una urna con unos panes que se conocían como los panes de la proposición. Pero esa arca no iba a ir solamente sola, sino que también se le ordena construir lo que se llama un tabernáculo. Un tabernáculo es más o menos como si usted va por ahí de esas carpas ahora que ahora tienen hasta como aire acondicionado y todas estas cosas. Es una especie de carpa. En esa carpa, dentro de esa carpa estaba colocada en un área específica esa arca del pacto. Luego sigue transcurriendo el tiempo y llegan a la tierra que el Señor le había prometido. Cuando llegan a ese lugar y se establece, ya en vez de la teocracia que había, ya que Dios dirigía el pueblo a través de ciertos hombres, se establece la monarquía, se establece el rey Saúl, luego el rey David, y David decide hacerle casa al Señor, pero el Señor le dice: tú no vas a levantar casa porque tus manos están llenas de sangre. Y dice: pero tu hijo, tu descendencia me levantará casa. Y entonces que con la ayuda, ¿verdad?, de lo que David había recogido, y luego entra Salomón y está en un periodo, lo que se conoce la época de oro de la historia de Israel, donde ya ellos habían dominado a casi todos los enemigos y estaban poderosos, estaban en la abundancia. Pues deciden construir un templo al Dios Todopoderoso. Y ese templo, muchas veces nosotros lo oímos, lo escuchamos y lo encontramos así mismo en los libros de historia, que se le conoce como el templo de Salomón. Pero no es el templo de Salomón, es el templo de Dios. Se conoce, le dicen de Salomón porque Salomón fue el que ordenó construirlo. Luego va pasando el tiempo y el pueblo, en desobediencia a Dios, viene el ejército babilonio a tomar la ciudad y destruyen el templo. En ese templo, como dijimos, ¿verdad?, ese templo que se construyó tenía sus varias partes. Tenía lo que se llama el atrio, tenía luego un patio interior, tenía lo que se conoce como el lugar santo, y tenía el lugar santísimo, que era donde estaba colocada el arca. Ese templo fue destruido después de 400 y pico de años que estuvo, ¿verdad?, de pie. Fue destruido por el ejército babilonio. Está establecido por todo lo que se conoce a base de la profecía, que desde el primer templo hasta la construcción del último, que es el tercero, que todavía no se ha construido, transcurrirán 6.000 años. Y usted dirá: 6.000 años, pero nosotros estamos en el 2013. Pero ¿sabe qué? Que eso se rige bajo el calendario de Dios. Y el calendario hebreo, el calendario judío, estamos en el año 5805. No he dicho nada. Ok, seguimos. Luego que ese templo es destruido, el pueblo de Israel está 70 años cautivo en Babilonia, y luego de 70 años el rey Ciro los deja ir a Zorobabel, que era el copero,
y lo deja para que vaya a restaurar los muros y para que vaya a poner los fundamentos del nuevo templo, porque ellos querían restaurar ese templo, porque el rey veía en él que había algo, había cambiado su semblante, estaba triste, porque no podía congregarse en su templo, no podía llevar a cabo los sacrificios, no podía reunirse en la casa de su Dios. Y el templo para los hebreos era bien importante porque era el lugar donde ellos se encontraban con su Dios, donde ellos consultaban sus cosas con Dios, donde ellos veían la manifestación, como dice el mismo templo de Salomón, que se manifestaba la Chequina de Jehová. Así que viene a ver si para ellos era importante que ese templo estuviera erigido, estuviera funcionando. Luego pasa el tiempo y hubo un sinnúmero de situaciones que por la causa del tiempo no me va a dar, ¿verdad? Entran unos personajes que se llaman los macabeos, que entraron y formaron una revolución interna también para tratar de restaurar el templo que había sido profanado. Y de ahí, de esa revolución de los macabeos, se inaugura o se comienza una celebración que se conoció como la fiesta de las luces. Porque cuando los macabeos llegaron a aquel lugar, entraron y encontraron que ellos querían establecer el culto como era lugar. O sea, que como si usted llegara aquí y encontrara todo esto oscuro aquí, lo que encontrara fuera una velita y usted quisiera encender esa vela, aunque fuera para que hubiera un poco de luz, para que usted pudiera verla, moverse y hacer todas las cosas. Ellos entraron a aquel lugar y encontraron que había un candelabro y tenía un poco de aceite. Y ellos tomaron ese poco de aceite que ellos dieron, ese aceite, le decían, mira, ese aceite es muy poco, ese aceite lo que va a durar es un día o dos, no puede durar más de eso. Pero ellos en fe pusieron su aceite, encendieron ese candelabro y la luz duró por 8 días. ¡Alabado Dios! Porque vieron la mano de Dios ahí, ¿verdad? En esa situación. Así que el pueblo al tiempo fue dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano entró a dominar lo que se conoce como Israel, Jerusalén y toda esa área. Y entró un rey llamado Herodes. En la Biblia habla de 3 Herodes. Este Herodes se unió a un grupo de religiosos, de los sacerdotes que ministraban en aquel tiempo, y decidió reconstruir, ayudar a reconstruir ese templo. Y de paso se hizo una casuchita por el lado allí, una fortaleza, por ahí veo. Y entonces se reconstruye el templo. Cuando Jesús entra en escena, ya ese templo tenía alrededor de 50 años de construido. Amén. Entonces, vemos que luego que Jesús parte de esta tierra, en el año 70 se forma una revuelta del pueblo judío contra el gobierno romano. Y entonces que entran los ejércitos de General Tito y a tratar, ¿verdad?, de aplacar esa revuelta. Y como ellos le habían dicho que dentro del templo habían la menorá, los candelabros, habían vasijas, muchos artículos que estaban confeccionados de oro, y que muchos de ellos no solamente estaban a simple vista, sino que habíamos que estaban escondidos en ciertos lugares, porque esos templos se componían de muchas cámaras. Además del patio, del atrio, del patio interior, había lugares donde estaban las mujeres, había lugares donde estaban los hombres, había lugares donde se guardaba la leña, había lugares donde se guardaba el aceite, la comida, todo. Eso estaba bien diseñado. Y entonces entra el ejército romano y destruye el templo. Por eso es que en la Biblia
está ese pasaje que dice que el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Porque ellos iban destrozando todo, buscando que no hubiera ningún artículo, algún pedazo de oro que ellos pudieran sacar de ese lugar. Luego siguió la revuelta. Gloria a Dios. Y por fin el pueblo judío fue expulsado totalmente de Jerusalén. Pero como Dios no se queda con nadie, mire, en el año 79 hubo una erupción del volcán Vesubio y hubo una serie de terremotos que destruyeron muchas partes de la ciudad de Roma. Transcurre el tiempo y luego entran en escena para el año 500, 600 después de Cristo, entran en escena los árabes. Ustedes saben que hay una historia, porque en ese lugar donde se estableció el templo, es el lugar que se conoce como el Monte Moriah, cuál fue el lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Él lo detuvo en ese momento. Y entonces, ese es un lugar bien importante, pues cuando entraron estos hombres, los árabes, ustedes saben que Abraham tuvo un hijo que se llamó el hijo de la promesa, que era ¿quién? Isaac. Pero tuvo un hijo que fue con la esclava que se llamó como Ismael. Y de este hombre Ismael, porque sobre Abraham había una promesa de parte de Dios que dijo: de tu simiente será ¿qué? Será bendita, se multiplicará. Y esa bendición arropó tanto a Isaac como arropó a Ismael. Y por eso usted ve que los árabes son tantos y tanta gente, son poderosos. Así que esta gente entraron, porque ya el pueblo de Israel no estaba ahí. Se habían ido a diferentes lugares del mundo. Es una historia bien bonita, bien tremenda, que usted encuentra en el libro de la historia de Israel, hasta dónde fueron todas estas personas. Y en el año 691, esta gente decide construir ahí un lugar que se conoce como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. La Cúpula de la Roca es un lugar donde dicen los árabes, que el profeta Mahoma de ese lugar fue que Dios lo levantó y fue al cielo con Dios. Y la mezquita de Al-Aqsa es el lugar donde se supone que ellos vayan a orar. Al-Aqsa lo que significa es mezquita lejana, porque ellos venían de aquel lugar a orar acá. Así que una vez establecieron esos dos lugares sagrados ahí, empezaron a surgir unas polémicas, y ya para el año 1900 un hombre, que ahora se me fue el nombre, pero es un judío austriaco, tuvo la visión de parte de Dios de que él, al leer la escritura, dijo: para que se cumpla la escritura, lo que está establecido para el pueblo de Dios, el pueblo tiene que estar en Israel. Y usted va a Ezequiel 36, verso 24, y usted va a leer ahí cuando Dios le dice que después que Él permitió que ellos fueran esparcidos por todo el mundo, había una promesa de que ellos habrían de regresar a su tierra. Así que empezaron ellos a regresar de todos lugares y llegaban a aquel lugar, que esa es otra parte de los conflictos que hasta hoy día están batallando, porque ellos llegaban a los lugares y ya encontraban a los árabes, a los palestinos en estas tierras, y ellos llegaban y decían: mira, pero es que estas tierras de nosotros. Decían: no, nosotros estamos aquí. Y ellos llevaban allí ya cientos de años en aquel lugar, porque aquel lugar estaba solo. Pero cuando ellos llegaron, nos dijeron: no, este lugar es de nosotros, Dios nos lo dio a nosotros. Y ahí es que entonces se origina, ¿verdad?,
todas estas trifulcas, todas estas batallas, todo lo que usted oye de la Franja de Gaza, los lugares altos, el Golán y todas estas cosas, surgen de que ellos están peleando, cada uno por su tierra, porque cada uno dice que es heredero, porque soy hijo de Abraham. Así que, luego de esto, en el año 1967, surge lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, hay una guerra entre árabes y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un ejército pequeño, ínfimo, comparado con el ejército de los árabes. Pero Dios puso su mano. Dice que en cierta ocasión ellos se encontraban esperándose uno al otro lado y otro lado contrario, y ellos estaban esperando que uno de los dos atacara. Y dice que Dios mandó un viento por encima de la copa de los árboles, y la tierra se empezó a estremecer, y el pueblo árabe tuvo miedo porque dijo, por aquí lo que viene es algo terrible, y hasta la tierra está temblando. Y el ejército árabe se retiró. No tuvieron que librar una batalla grande. El ejército árabe se retiró gracias a que Dios puso su mano. Y entonces Israel vuelve y toma el lugar donde ahora se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que están cerca de lo que se conoce como el muro de los lamentos o el muro occidental. Es donde usted ve allí siempre, ve allí los judíos pegados a ese muro, así, con supersticiones, y eso es a sangre fría, como yo le digo. Porque aquí nosotros oramos y nosotros clamamos, pero en un momento dado el Espíritu viene y nos auxilia y nos ayuda y podemos seguir hacia adelante, porque aquella gente es a sangre fría. Y entonces toman ese lugar, toman ese pedazo de terreno, pero hay un convenio, porque los árabes van hasta la ONU y se quejan y le dicen, no, mira, ellos no pueden hacer eso y ellos no pueden derribarle esos 2 edificios que se encuentran ahí, que están ocupando el lugar donde supuestamente va enclavado el nuevo templo. Ahora, cuando se destruyó el primer templo por los babilonios, hay una historia, usted la puede encontrar